nombre es Ana María Zuluaga y sí, hoy iniciamos muy temprano, una hora y media más o menos, 1 hora y 40 antes de lo programado, pero la realidad es que por temas laborales tenemos que hacerlo de esta manera. Eso sí, no quería quedarme sin hacer el video del día de hoy porque tenemos dos temas de derecho deportivo que, a pesar de que los vamos a tocar un poquito rápido, pues me parecen súper interesantes. Adicional, volvió el fútbol, volvió la Champions League, se está jugando como esa liguilla para saber qué equipos van a clasificar a los octavos de final, a enfrentar a los equipos que ya se encuentran en este momento clasificados de manera directa. Hoy se jugó Juventus Galatasaray 5-2, se jugó Real Madrid Benfica, se jugó Mónaco PSG, que PSG remontó 3-2. Y en este momento se me olvida por completo el otro partido. Se jugaron 4, mañana se juegan los otros 4. Y la próxima semana sabremos cuáles son los clasificados para empezar a jugar octavos de final directamente a partir del mes de marzo. Ahora, gente, ahora. ¿Qué vamos a tratar hoy en AMZ Legal? Fácil se los voy a decir. Vamos a hablar de dos temas, como les dije inicialmente. Ya hoy vamos a hablar 100% de fútbol. Y es uno, ¿qué pasa cuando un jugador se lesiona? ¿Quién tiene la obligación de pagarle el salario a ese jugador que se lesiona? Y lo segundo es, ¿qué pasa si el VAR comete un error? ¿El partido se puede repetir o no? Antes de que empecemos con el desarrollo de los temas, recuerden, en AMZ Legal YouTube estamos domingos, martes y jueves a partir de las 8 de la noche, hora Colombia. Este horario en el que estamos hoy es un horario diferente, pero por temas netamente laborales, entonces es por eso que estamos así. Pero estamos siempre domingos, martes y jueves de 8 de la noche, hora Colombia, y tocamos dos temitas de derecho deportivo. ¿En qué otra plataforma estamos? Estamos también en Kik, en directo, los mismos domingos, martes y jueves a partir de las 8 de la noche. Y estamos en Spotify. Subimos estos mismos videos que hacemos para YouTube y Kik en directo, los subimos al día siguiente. Es decir, lunes, miércoles y viernes estamos ya en Spotify para que vayan y escuchen y vean todo lo que no pueden ver, por ejemplo, o que no les gusten las plataformas de YouTube o de Kik. Y también nos pueden seguir en redes sociales como Instagram y como TikTok como AMZ Legal. Entonces estamos en YouTube y en Spotify como AMZ Legal. En Kik estamos como AMZ-fútbol. E Instagram y TikTok estamos como AMZ Legal también. Bueno, para entrar en materia, hoy empezaron los partidos de la Champions. Y viendo esos partidos de la Champions, eso me hace acordar que pues ya también viene Mundial, se han jugado fechas FIFA, y es una duda que a nosotros, los que nos gusta muchísimo el fútbol, a veces nos hacemos. Ve, Ana, ¿qué pasa si yo estoy en la obligación de prestar un jugador en fecha FIFA y ese jugador se me lesiona jugando con la selección? Porque si ustedes no lo saben, cuando los jugadores se van a la selección, ellos lo hacen de manera gratuita, es decir, ellos no reciben ningún salario de la federación a la que ellos representan. Sí, recibirán unos incentivos, unas bonificaciones, pero no un salario como tal. El salario se lo paga única y exclusivamente el club para el que ellos juegan. Pero mucha gente se podrá preguntar como, Ana, ¿y qué pasa? El caso, por ejemplo, Gavi, el jugador español del Barcelona, que tuvo una rotura de ligamentos jugando para la selección española. ¿Qué pasa entonces en esos eventos? Porque yo, como equipo, si ustedes le preguntan a los dueños de un club, al mismo entrenador de un club o de un equipo de fútbol, si le gusta prestar a sus jugadores a la fecha FIFA, y la mayoría va a decir que no, por más patriotas que sean, la mayoría va a decir que no, pues porque evidentemente un entrenador va a querer tener siempre a sus jugadores habilitados para jugar en su club, al cual él entrena y con el cual él está enfocado en ganar y en tener ciertos objetivos. En el caso de España, no sé, en ganar la Liga, la Copa del Rey, la Champions, y sobre todo clubes como Barcelona, por ejemplo, ya que estamos hablando del caso específico de Gavi.
Entonces, ¿qué pasa? Que la FIFA creó un programa de protección para los clubes. ¿Qué quiere decir ese programa? Que la FIFA le dijo a los clubes, venga, yo sé que es muy aburrido que a un jugador se le lesione, y sobre todo si es una figura, y sobre todo si es un jugador que usted necesita durante toda la temporada, yo sé que es muy aburrido que se le lesione. Hagamos una cosa, yo voy a crear este programa, ¿para qué? Porque como yo sé que usted tiene que pagar un salario y usted va a quedar muy desmotivado después de que usted tiene un jugador que se le lesione tipo como Gaby, que tiene que hacerle una cirugía de rodilla y va a estar por ahí mínimo 8 meses por fuera de la competición, usted dice, bueno, ¿y entonces yo qué hago? Porque aparte de todo, a mí me queda la carga de pagar un salario. FIFA le va a decir, vea, en este programa de protección tenemos dos condiciones para empezar a pagarle a usted esos valores que pues usted como club esté, está obligado igual a reconocerle al jugador, pero nosotros le vamos a hacer como un tipo de alivio económico. La primera forma para hacerlo es primero que el jugador suyo se le lesione en un partido internacional tipo A, es decir, de los importantes, o sea, no sé, una clasificación para el Mundial, una clasificación para Eurocopa, en el caso de Sudamérica, una Copa América o una clasificación para Mundial. Eso es lo que se conoce como un partido clasificación tipo A. Y lo segundo, que también es supremamente importante, es que FIFA le dice, su jugador se tuvo que haber lesionado y la lesión tiene que ser superior a 28 días. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de Gaby, que lo que tuvo fue una rotura de ligamento, pues evidentemente Gaby va a estar más de 28 días, bueno, estuvo más de 28 días lesionado. ¿Qué le dice FIFA? Venga, yo le voy a reconocer, pero yo no le voy a reconocer en tiempo indefinido ese valor. Yo le voy a reconocer ¿qué? Yo le voy a reconocer al año por jugador que a usted se le lesione, pues tiene que usted muy de malas, pues, para que usted se le lesione más de un jugador en el año, y sobre todo un jugador importante y relevante, o no importa si es importante o relevante no, pero que usted tiene que ser muy de malas para que en una fecha FIFA más de un jugador se le lesione. Pero listo, digamos que es así, yo le voy a reconocer al año por ese jugador lesionado hasta 7.5 millones de euros. Es decir, al día yo le voy a reconocer un valor de 20.500 euros del salario de ese jugador. Ustedes pueden decir, no, Ana, pero pues es que es un valor alto, es un valor súper bueno. ¿Cómo no le va a servir al club que la FIFA le diga, venga, yo le pago ese valor por 7.5 millones de euros al año, máximo al año, por cada jugador que usted tenga lesionado y que se haya lesionado con esas dos características que les digo? La primera, en un partido internacional tipo A, y la segunda, que la lesión sea superior a 28 días. Sí, estamos de acuerdo, obvio, ¿cómo no le van a servir a un club 7.5 millones de euros de salario? Pero es que la realidad es que hay clubes, por ejemplo, como en Manchester City y Real Madrid, que no pagan un salario de 7.5 millones. Entonces, por ejemplo, no sé, se lesiona, digamos, Vinicius Junior, que gana 20 millones de euros con el Real Madrid al año. Sí, está bien. La FIFA le está reconociendo 7.5 millones, excelente valor. Pero es que esos otros 12.5 millones igual están saliendo del salario del Real Madrid y adicional a eso los bonos. ¿Por qué? Porque es algo que también tenemos que tener muy en cuenta. El valor que paga FIFA es el salario fijo, no los bonos, no como todas esas adiciones que tiene como tal lo que gana el jugador. Porque yo te puedo decir, mira, este año como vos cumplís, por ejemplo, 5 años en el club y vos hace 6 meses decidiste renovar, apenas se cumplan esos 5 años, yo te voy a pagar una bonificación igual, no sé, a 2 meses de salario. Entonces, ¿qué va a decir el club? Venga, FIFA, lo que pasa es que sí, está súper bacano ese 7.5 millones de euros que vos me estás dando, pero es que yo adicional a eso también le pago estas bonificaciones a mi jugador. Y mira que ahorita en abril le voy a tener que pagar una bonificación que es realmente de 2 meses de salario, porque es que ya me va a cumplir los 5 años. FIFA me va a decir, me parece perfecto, pero la verdad es que yo pago es el valor fijo del contrato y yo le estoy dando $20.500
euros realmente diarios por el tiempo que está lesionado ese jugador. Entonces, mira, aquí de todas maneras esos 12.5 que estamos ahí en el limbo, que bajo el ejemplo de Vinicius, que tendría eventualmente que pagar el Real Madrid, pues también es un valor que es fijo, pero también hay otro montón de adiciones que tiene un contrato de un jugador que no están siendo reconocidas por la FIFA. Cierto, me podrán decir, Ana, pero pues es que igual les están pagando un valor increíblemente alto. Sí, están pagando un valor increíblemente alto, pero para clubes como, no sé, Girona, que cae ejemplo, ponemos de ejemplo, tal vez el Málaga, tal vez el Rayo Vallecano, evidentemente es demasiado útil eso, porque no es normal que un jugador del Rayo Vallecano, del Girona, se gane 20 millones de euros al año. Pueden llegar, no sé, a los 3 5 7 me parece que también es una suma alta, así crean que no, pues por ejemplo Luis Díaz en el Liverpool se ganaba 3 4 millones de libras externas al año. Entonces, sí y no, es un salario muy alto para un equipo como el Rayo Vallecano o el Girona o el Málaga. Entonces, sí, pero haga este análisis. ¿Cuántos jugadores de selección tiene Girona, Rayo Vallecano y Málaga? ¿Pocos o ninguno? Entonces realmente esta figura como tal es muy útil y opera para equipos, vamos a decirlo, con la entidad de ser equipos muy grandes, ¿cierto? Me van a decir, ah, pero es que estás por debajiendo entonces a los otros equipos. No, 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 no lo estoy por debajiendo ni mucho menos. Pues la realidad es esa, que es que equipos como el Málaga, Girona y Rayo Vallecano no es tan común que tengan tantos jugadores que sean elegibles para su selección. Y segundo, cuando son elegibles para su selección, no es tan común que sean jugadores que estén en partidos tipo A. ¿Que se puede presentar? Evidentemente se puede presentar, pero digamos que es más una protección para ese tipo de clubes. Más a decir, ah, pero es que quién desperdicia haciendo allí a Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, Liverpool, Manchester United, la Juventus, el Inter, el Milan. Cualquiera de sus equipos no les parece mal recibir de la FIFA 7.5 millones de euros. Sí, vuelvo y le repito, estamos completamente de acuerdo. Recibir 7.5 millones de euros de la FIFA igual es bueno y sirve como alivio económico, pero de todas maneras por eso es que siguen como las reservas de los clubes en pagar, o no en pagar, no, en dejar a sus jugadores ir a la fecha FIFA. Otra cosa que también es cierto. Para la mayoría de jugadores, lo más importante que hay después de ganar todo con su club o antes, primordialmente, antes de ganar cualquier cosa con su club, es representar a su selección. Entonces también está el riesgo al que se someten muchos clubes y es decir, ya, yo tengo ese jugador que también se me está revelando y está yéndose porque se quiere ir. Entonces, para que sepan, ese programa de protección para los clubes lo creó la FIFA. ¿Cuándo lo creó la FIFA? La FIFA creó ese programa en el año 2012. ¿Por qué lo creó? Pues porque la FIFA estaba viendo que los clubes estaban muy inconformes con el tema de las fechas FIFA, que es cuando las selecciones tienen la oportunidad de llamar a sus jugadores de manera oficial y que cuando yo envío como federación ese listado de jugadores a los que voy a convocar, el club no tiene de otra que decir, estoy obligado a ceder el jugador para que vaya a esas fechas FIFA. Y como se estaban devolviendo tanto lesionado, entonces la FIFA dijo, no, 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 porque los clubes salieron a decir, vamos a demandar a la FIFA, porque esto es responsabilidad de la FIFA. Entonces, ¿qué salieron los clubes a decir? Demandémoslos. Y la FIFA que dijo, no, venga, venga, que todo tiene una solución y todo lo podemos arreglar. ¿Cómo lo podemos arreglar? Con la platica. Yo les voy a dar a ustedes una bonificacióncita, una bonificación, les voy a dar a ustedes como una indemnización, les voy a dar un método para protegernos. Y es que yo por cada jugador lesionado que supere los 28 días y que haya sido lesionado en un partido tipo A, pues le voy a dar esos 7.5 millones de euros anuales por el jugador que tenga esa lesión. Y eso finalmente termina siendo un alivio económico, independientemente de que usted llame Real Madrid, Manchester City, pero que de todas maneras termina siendo más del 50% una carga laboral y económica para el club, pues porque va a tener que seguir pagando premios, bonificaciones que independientemente de que se hayan pactado, pues no hacen parte del salario base como tal del trabajador. Entonces
son adiciones que se le hacen y la FIFA le dice, no, yo pago salario neto, yo no pago ni bonificaciones, yo no pago temas de primas, porque técnicamente si eso no tiene la característica de ser de manera periódica, constante y como desarrollo sus funciones, pues no termina siendo un factor salarial como tal y se paga el valor neto o bruto, mejor dicho, del contrato de trabajo del deportista. Ese es el primer temita que les quería traer en este video. Ahora, una duda que también me saltó teniendo en cuenta que estábamos hoy viendo partidos de la Champions League, y es, si hay un error del árbitro, eso lo vimos en un video anterior, que tenemos que tener el tema de la seguridad jurídica, que tiene que haber un tema de que ningún tribunal, llámese TAS o llámese tribunal ordinario de cada país, pueda tener competencia para desvirtuar esas decisiones técnicas que toma el árbitro dentro de los partidos, ¿cierto? Porque ya lo habíamos hablado en un video anterior, se desfigura el deporte como tal y le estoy quitando yo al deporte la entidad que tiene como deporte y sabríamos los resultados de los partidos mucho tiempo después, si es que los llegáramos a saber. Pero el tema del que yo les vengo a debatir hoy no técnicamente tiene que ver con eso, porque acá ya estamos hablando del VAR. Y el VAR sí es otra cosa completamente diferente, porque también lo tocamos en ese video. Si yo me invento el VAR para que el VAR minimice ese error humano del que se habla, que puede cometer el árbitro y que no es susceptible de llevarse ante un tribunal, llámese TAS o llámese juez ordinario de cada país, ¿qué pasa entonces cuando el VAR comete un error? Porque es que también puede pasar. O sea, todo lo que tenga la mano humana puede ser susceptible de estar cubierto pues de ser cometido un error dentro de cualquier acción humana. Precisamente es inherente al humano como tal. Entonces, ¿qué puede pasar para que un partido de fútbol se repita porque haya un error del VAR? Pues nuevamente tenemos que entrar a diferenciar dos conceptos. Uno es el error de hecho y otro es el error de derecho. Es decir, uno es el error humano, que es el que conocemos como error de hecho, es decir, venga, yo como ser humano, no sé, siendo VAR, el juez de línea pitó un fuera de lugar y yo siendo VAR tracé las líneas del VAR y las tracé mal. Puede pasar, es un error humano, es un error de hecho. Yo no tenía la intención de equivocarme, pero pues digamos que las cámaras por el lugar donde estaban puestas no daban el ángulo preciso para yo poder trazar bien las líneas del VAR, lo que sea. Entonces eso no es considerado como una razón suficiente para yo tener que repetir un partido de fútbol. Mientras que por el otro lado tenemos el error de derecho. El error de derecho básicamente ¿qué consiste? Consiste en que yo no sepa la regla que estoy aplicando. O sea, yo estoy desconociendo técnicamente la normativa que debo aplicar para ese caso específico. Ahí sí, como eso era un error de derecho, estamos hablando de un error técnico, estamos hablando de un error de desconocimiento de la ley. Y el desconocimiento de la ley no los exime a ellos para cumplir y tener que tomar decisiones correctas. Entonces, ¿qué me va a decir la norma? Que dependiendo de cuál de los dos errores yo esté hablando, tengo la facultad de poder presentarme ante un tribunal, ahí sí, ante un tribunal, para que el tribunal diga, no, venga, es que aquí no se cometió un error de hecho, esto no fue un error humano, esto fue un error de derecho, es decir, esto fue un error de que el árbitro, en este caso el VAR, no sabía la norma y al no saber la norma no supo aplicarla. ¿Por qué se da esta situación específica y por qué les vengo a contar? Pues muchachos, imagínense que en la Liga de Bélgica hace no mucho se jugó el partido Genk-Anderlecht. En ese partido hubo un penalti, se cobró el penalti, se pitó y el tema es que un jugador del equipo que le cobraron el penal a favor, que en ese momento no recuerdo si fue el Genk o fue el Anderlecht, supuestamente estaba adelantado.
al adelantarse, al pasarse pues la lineecita, se adelantó, digamos que hubo un rebote y en ese rebote ese jugador hizo el gol. Al hacer el gol declararon que había fuera de lugar. ¿Qué pasa? Que hay un error de derecho. ¿Por qué? Un error técnico, y es que no se supo aplicar la norma, porque la norma claramente dice que cuando son los jugadores de los dos equipos los que están cometiendo la infracción, es decir, los que se están adelantando, en ese caso no se podría pitar ese fuera de lugar. ¿Qué hizo el árbitro? Pitó ese tal fuera de lugar y lo que hizo fue jugar el de tiro libre indirecto. Entonces ahí hubo un error. ¿Qué pasa? Que el equipo, específicamente vamos a ver, para que no estemos entrando en inconsistencias, para que no digamos, ay Ana, no pasó de esa manera. No, sí pasó de esa manera y fue así. Así, miren, entonces fue un jugador del Genk que entró al área antes de tiempo a marcar el gol porque hubo un rebote. Entonces el VAR lo que hizo fue decirle al árbitro, hola señor árbitro, le habló por lo que se conoce en Argentina como la cucaracha, el INEAR, que es como el cosito que tienen ellos acá para comunicarse, y le dijo, venga señor árbitro central, usted tiene que anular ese gol porque es que ese gol fue en fuera de lugar. ¿Por qué en fuera de lugar? Porque cuando se cobra el penalti, disculpen, cuando se cobra el penalti nosotros acá desde el VAR estamos viendo la repetición y vemos que un jugador del Genk se está adelantando. Entonces al adelantarse, en ese rebote lo que está haciendo es hacer un gol en fuera de lugar, por decirlo así. Entonces, ¿por qué hubo un error técnico? Muchachos, porque el error técnico sí derivó en que el VAR no le determinó al juez central que por el hecho de que sean los dos jugadores de los dos equipos los que estén invadiendo, el penalti se tiene que repetir. Y al tener que repetir el penalti, pues él no podía cobrar, que el gol era nulo y que se tenía que cobrar era un tiro libre indirecto. Entonces, por eso, el comité disciplinario de Benfica, escúchenme, es que estoy con el partido Real Madrid-Benfica en la cabeza, de Bélgica, dijo, repitan el partido completo, pero después el tribunal de arbitraje de ahí mismo de Bélgica lo que dijo, que como no había una prueba técnica como tal, pues no podía declararse como nulo. Pero entonces si vamos a la realidad de que se puede declarar nulo, se puede declarar nulo. Entonces el punto es que en este caso sí hay una razón para que por decisión técnica del VAR se pueda repetir un partido. ¿Cuál es la razón? Que haya un error de derecho, es decir, que haya un error a la hora de aplicar la norma, que haya un desconocimiento por parte de los árbitros que están en el VAR para aplicar la norma. Así que eso es todo por hoy en este video de AMZ Legal. Recuerden, estamos en YouTube y en Kick, domingos, martes y jueves desde las 8 de la noche, hora Colombia. Hablamos de dos temas de derecho deportivo. YouTube, AMZ Legal. Kick, AMZ-fútbol. Y estamos en Spotify como AMZ Legal los lunes, miércoles y viernes. Y estamos en redes sociales como Instagram y TikTok como AMZ Legal. Así que nos vemos en un próximo video de AMZ Legal. Muchísimas gracias por acompañarnos.